Sobre este importante tema que atañe al país entero y a la justicia ecuatoriana, se encuentra con nosotros en vivo y en directo el expresidente de la República del Ecuador, el licenciado Lenín Moreno, también ex vicepresidente. Muy buenas tardes, expresidente. Gracias por estar con nosotros. Le saluda César García. Gracias, César. Muy gentil por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes. Bien, avancemos. La Fiscalía le acusa, señor expresidente, de formar parte de una organización corrupta que se habría beneficiado por alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, producto de la construcción de uno de los proyectos más emblemáticos acá en el Ecuador, el Coca-Codo Sinclair, cuando usted fue vicepresidente de la República. Según la Fiscalía y los argumentos presentados, 2 círculos familiares, incluido el suyo y el de Conto Patiño, serían los involucrados. ¿Por qué esto obedecería a una persecución política y no a un proceso normal de administración de justicia en un país que investiga casos de corrupción? A ver, César, quiero poner en contexto. Cuando yo fui vicepresidente, la única tarea que tuve encargado por el presidente, como le corresponde constitucionalmente, es la de llevar adelante la misión Manuel Espejo. Usted recordará, llegamos hasta los últimos confines de la patria, buscando hasta la última persona con discapacidad para rescatar sus derechos. Es por eso que se convirtió en un programa estrella a nivel nacional y a nivel mundial, la misión Manuela Espejo. El presidente de la República de ese entonces jamás me encargó ningún proyecto relacionado con sectores estratégicos. Sabemos perfectamente quiénes los llevaban adelante. En primer lugar, el ministro de los sectores estratégicos. Luego, los ministros, los comités de deuda, los comités de viabilidad técnica de la obra, etcétera, etcétera. Yo no participé de ninguna manera en ese proyecto. ¿Pero se reunió con el embajador Kai Rungo, expresidente, por pedido del presidente Correa? No, nunca. Yo me reuní con el embajador como me reuní con muchos embajadores que frecuentemente además iban a visitarme por cortesía y se tomaban fotos conmigo. Con el presidente Rafael Correa, la única vez que hablé acerca del tema fue cuando el embajador Kai Rungo, en ejercicio de sus tareas, me visitó en la vicepresidencia, si mal no recuerdo, y me dijo: vicepresidente, ¿sería usted tan gentil en comunicar al presidente de la República que su propuesta de financiamiento había sido aceptada? Todo el Ecuador estaba pendiente de la conclusión de esa obra, que supuestamente iba a solucionar el acucioso problema de los apagones en el Ecuador. Pero solo llegó el embajador y le dio esa noticia. ¿Usted no intervino en nada de la negociación, no le dijo nada? Absolutamente solo fue el nada. portavoz de las buenas nuevas. O si no, la acusación sería de que he conversado con alguien. De que he conversado con alguien de los sectores estratégicos. Nunca lo hice. Nunca conversé, nunca más, además de transmitir ese recado al presidente de la República como era un acto cortés, nunca más conversé con absolutamente nadie del gobierno acerca del tema. Muy bien. Entonces, señor expresidente, se habla de 280 cuerpos que integran este expediente que ha presentado la fiscal general Diana Salazar, en donde consta que para este tipo de sobornos se utilizaron 2 empresas, la empresa nacional Recorsa de su amigo, usted lo ha admitido, Conto Patiño, y se derivó dinero hacia INA Investment. Quisiera consultarle, señor expresidente, ¿qué tiene que ver usted con esa empresa creada en Panamá? ¿Por qué tiene este acrónimo con las iniciales de sus hijas y fue inaugurada por su hermano? ¿Por qué? ¿Qué propósito tenía? Bueno, lo que haga mi hermano realmente es independientemente de que yo haya dado mi aquiescencia. Sin embargo, le comento algo, César, por respeto a este espacio. Mi hermano trabajó durante 6 duros años obteniendo un pequeño capital en los Estados Unidos, obteniendo un pequeño capital que lo invirtió en una empresa. Él estaba en el pleno derecho de hacerlo. ¿Y en qué trabajaba, perdón, presidente? ¿Perdón? ¿En qué trabajaba? Supervisando en almacenes de ropa,
y otro tipo de ¿Pero eso le dio un trabajos. capital como para fundar una offshore en Panamá? Pero es que no es una offshore con un capital inmenso, es un offshore con un capital medio, más o menos lo que obtiene una persona que trabaja en el Ecuador y que ahorra mucho para tratar de forjarse un futuro. ¿Y usted sabía que él creó esa empresa No, en Panamá? no lo supe sino mucho después. No lo Ahora, supe sino dentro de mucho. los testigos que ha presentado la fiscal, se habla de dos testigos que señalan que su hermano también pagó viajes hacia Panamá para cobrar cheques. Estas irregularidades en el entorno familiar hacen conexiones que han sido formuladas por la fiscalía. ¿Usted jamás tuvo conocimiento de nada de esto? Porque se habla de que esos Absolutamente. fondos fueron utilizados para la compra de joyas, de muebles que fueron a parar en un departamento en su residencia O cuando tal usted vez hay tenía un cargo allá. una mala información. Mire, le voy a comentar, le voy a comentar. Ese dinero mi hermano lo rescataba mediante este mecanismo porque era la única forma de cobrar su deuda y de obtener las utilidades que rendía esa empresa. Pero de todas formas, igual, tanto él cuanto nosotros, toda mi familia, hemos acudido permanentemente durante 4 años a Fiscalía a entregar la información que se requería. He abierto mis cuentas, he presentado mis bienes, he abierto las transferencias que he realizado, hasta el último centavo, César, y no han podido encontrar absolutamente. Expresidente, ¿qué pasa con los fondos que le destinaron a su hija Irina por $50.000? ¿A qué responden? Pero, a ver, mi hija es una profesional. Nosotros no podemos atar una cosa doméstica a lo que a las presunciones que Lo que pueda pasa es ser. que la fiscalía lo ha presentado así, por eso le consulto. Pero claro, la fiscalía no se encargó de investigar qué es lo que había hecho mi hija para ganar un dinero. Mi hija estudió en la Academia de Bellas Artes de Florencia, pinta precioso, pinta lindo, ningún garabato. Y también hizo una maestría en Londres en arte antiguo. Esas pinturas preciosas, este momento cuelgan después del contrato que hizo. Además, está con factura y con los cheques respectivos, además con los pagos de los impuestos respectivos. Eso es lo que sobija varios cuadros que fueron entregados a la familia Patiño en el momento en que no conocíamos, bajo ninguna circunstancia, la actividad económica a la que de la que se preocupaba o a la que se había dedicado Conto Patiño. Usted me ha hablado de una relación de amistad con Conto Patiño. Realmente la relación de amistad surge con mi padre. Mi padre fue compañero, legislador, en el último periodo de Velasco Ibarra de Conto Patiño. Ambos eran legisladores. Allí es donde entablé una buena amistad con su hija María Auxiliadora Patiño. Es una amiga con la cual nos vemos con frecuencia, con ella y con su esposo, con el cual hemos entablado también una buena amistad, y nos visitaban con frecuencia en Suiza. En algún momento, viendo que en Suiza existe la posibilidad de adquirir muebles en más de una ocasión a buenos precios, de buena calidad y más de una vez baratos, pues ellos adquirieron unos muebles y encargaron en mi departamento. Y fueron después devueltos antes de regresar de Suiza. Eso fue todo. Y no fueron los Y únicos que durante el encargaron tiempo que usted muebles. era vicepresidente, ¿nunca se aproximó a usted, Conto Patiño, para poder sugerir algún tipo de negocio? ¿O usted conocía de la creación del cambio de la razón social de Recorsa? Conto Patiño perfectamente me conoce. Yo jamás supe de la existencia de la empresa Recorsa. Jamás supe de la existencia de la empresa Recorsa. Yo le decía que muchos amigos iban a visitarme en Suiza, cuando yo estaba como enviado especial de Naciones Unidas allá. Amigos queridos, políticos, empresarios, porque seguramente veían en mí una perspectiva política. Y cada vez que me consultaba yo decía que no tenía ningún interés en seguir una carrera política posterior. Estaba pensando en dedicarse a la vida particular y paré de contar. La casa en Alicante, ¿a qué corresponde, presidente? No es una casa. Por favor, siempre procuremos informarnos bastante bien. De lo que se me ha informado es un departamento que no conozco y que no es mío.
No sé por qué se hace la acusación. Es un departamento que pertenece a la señora María Auxiliadora Patiño. Ella lo compró. Ella lo compró de acuerdo a lo que se me ha manifestado. Ahora, lo único que tienen que hacer es revisar las escrituras, porque nadie adquiere nada sin firmar en una escritura, por supuesto. Ahora, expresidente, vamos a la pregunta inicial que le hacía. Usted advertía una persecución política. Aquí en este mismo espacio usted ha ratificado que usted no puede dar cuenta por las actuaciones de su hermano cuando creó INA Investment. Sin embargo, ha señalado que hay una persecución contra toda una familia. ¿Por qué cree que se produce esto y cuáles son sus argumentos para sustentar esto? Revancha, por venganza, por revancha política. ¿Pero venganza de quién, expresidente? Porque nosotros los combatimos, usted sabe perfectamente de quién, de ese grupo político, el socialismo del siglo XXI, que tiene enquistadas en todas las funciones del Estado a su gente. Y esa gente pero la fiscal general, ¿qué tiene que ver con ese grupo que ustedes señala? Bueno, no se olvide que la señora fiscal prácticamente es el último paso de muchas etapas de investigación que hace esos grupos a los cuales me refiero. Por una razón muy sencilla, porque evitamos ser Venezuela. Porque quieren una cabeza visible, una cabeza en la cual revanchar absolutamente todo aquello que fue el acabar con el socialismo del siglo XXI en el Ecuador. Los derrotamos ese momento en las urnas, los derrotamos en la consulta popular. El presidente último los derrotó también en las urnas y los volveremos a derrotar. Pero lo que estamos queriendo decir es que la fiscal es una marioneta de esto. Que ahora envalentonados. Yo no puedo acusar absolutamente a nadie de manera directa, así como el dedo, pero se percibe perfectamente de dónde proviene esto. Pero vamos a ver, la fiscal fue elegida en un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que usted mismo impulsó a través de una consulta popular. Fue la fiscal que sentenció a Rafael Correa a 8 años de prisión por el caso Sobornos. ¿Qué interés tendría ella de perseguirlo a usted? Por favor, yo no quiero acusar a nadie de manera particular. He sido extremadamente respetuoso siempre con la institucionalidad. Una institucionalidad que ustedes, los ecuatorianos, yo, nos encargamos de rescatar y de fortalecer, sin pensar en nuestro futuro, sin pensar en nuestro futuro. Yo no elegí, yo no designé a la señora Diana Salazar. La designó el Consejo de Participación Ciudadana, como usted perfectamente lo dice. Ellos lo designaron. Es por eso que en algún momento le dije a la señora Salazar, usted no me debe absolutamente una llamada para solicitar que tuerza o cambie alguna decisión, alguna de sus decisiones. Ahora, expresidente, ¿qué es lo que va a hacer usted con su defensa? Hemos escuchado algunas intervenciones en otros medios, pero quisiera ratificar si usted está dispuesto a venir acá al Ecuador, dar la cara por este caso que está siendo investigado. Sí, en primera instancia así lo pienso. Sin embargo, quiero recordarle a usted que existen otras alternativas también para hacer ese tipo de presencia, de acuerdo a los derechos humanos, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las normas que dicta el protocolo facultativo y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad de 70 años, altamente vulnerable. Le comento algo para su información, César. En los últimos 4 o 5 meses yo he estado 2 veces en el hospital acá y estoy remitiendo los certificados respectivos en terapia intensiva. Qué pena tener que contar estas cosas íntimas, pero a veces amerita y se lo comento a usted. Es por eso que debo cuidar mi salud. Las frecuentes viajes pueden estropear muy malamente mi salud y llevarme a una septicemia y a la muerte, para que usted sepa exactamente de qué estamos tratando. Ahora, presidente, ¿usted solicitará asilo a Paraguay en el caso de que el caso termine con una sanción en contra de usted y los miembros de su familia que están involucrados en esto que ha denunciado la fiscal? Por si acaso, César, un medio de comunicación impreso de Bolivia, bastante vinculado al sector del cual vengo conversando hace un rato, había manifestado que yo he pedido asilo en Paraguay. No, no es verdad. Además me han causado un problema. ¿Por qué? Porque del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay me han llamado a preguntar si he pedido asilo y mediante qué mecanismo. He dicho, no señor, no he pedido asilo. No pienso pedir asilo en Paraguay.
Bueno, usted, para ir terminando, señor expresidente, siempre había usado episodios de humor durante las intervenciones que tenía frente a los ecuatorianos. Siempre ha considerado que el factor de la felicidad es muy importante. Y decía a los ecuatorianos, no perdemos la esperanza de que un presidente termine tras las rejas. ¿Aún mantiene esa aspiración? Siempre, siempre. Yo lo decía a tono de broma. Lo dije alguna vez en una reunión en el Perú. Lo decía en tono de broma. No es que necesariamente un presidente debe estar tras las rejas. Lo importante es que se haga justicia. Y eso es lo que nosotros hemos estado buscando durante tanto y tanto tiempo. Perfecto. Gracias, expresidente Lenín Moreno, Gracias por su comparecencia durante esta tarde. Buenas noches. Pase bien. Gracias.